porque no conocíamos de Jesucristo. Amén. Ahora somos templo del Dios viviente. Pero el versículo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? La incredulidad está en nuestras familias y también viene a nosotros mismos. ¿Cómo? En nuestras mentes. Amén. Porque esta incredulidad es un espíritu, amén, de duda. Dice, no unáis a yugo desigual. Cuando dice que no unáis, es que seamos copartícipes o escuchemos a aquellas personas. ¿Qué pasa si nosotros escuchamos a un incrédulo? El incrédulo es una persona que carece de fe. Amén. El incrédulo es aquel que no puede ver los milagros de Dios porque no le quiere creer a Dios. Amén. Esa es una persona incrédula. Y dice, no unáis a yugo desigual con los incrédulos. No unáis, no seáis copartícipe de sus palabras. Amén. Porque el incrédulo, al hablarte que no cree en Jesucristo, o al decirte, tu Dios es el que te da de comer, tu Dios es el que te da de vestir. ¿Por qué? Porque pone a prueba también el futuro de Dios. Amén. El incrédulo quiere poner esos pensamientos a ti. ¿Por qué dice no unáis el yugo desigual? También dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Y qué hay en el mundo? En el mundo no solamente hay incrédulos, en el mundo también hay malicia y hay todo tipo de cosas que van en contra de lo que es de Dios. Y eso el Señor nos dice, no unáis en esos yugos. ¿Por qué? Porque son desiguales. Dice la palabra de Dios, ¿qué compañerismo hay entre la justicia con la injusticia? No lo va a haber, porque Dios es justo. Amén. Y nosotros, gracias al Espíritu Santo, no ha vuelto a Él. Amén. Que ya no queremos hacer injusticia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos estas cosas, el Señor nos redarguye por medio del Espíritu Santo, porque tenemos el temor de Dios. Amén. Dice, ¿y qué comunión en la luz con las tinieblas? La comunión es hablar, acercarse, pues dice la palabra de Dios que amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Y las tinieblas no se pueden acercar a la luz porque serán sus obras reprendidas. Claramente que la luz no va a tener comunión con las tinieblas, ni la tiniebla se va a querer acercar a la luz. Amén. El 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Concordiar, ser igual, compararse. Amén. ¿Qué se va a comparar Cristo con Belial? Amén. Pues no hay, porque solo hay un solo Dios, que es Jesucristo. Amén. Que es nuestro Padre Celestial. Y Belial es prácticamente el enemigo, es uno de los nombres de Satanás. Amén. Que Jehová nos reprende en esta hora. Dice, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Nunca el incrédulo va a compartir la fe que tú tienes hacia Dios. Amén. El incrédulo no va a compartir de lo que tú tienes esa fe hacia Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque el creyente vive bajo las ordenanzas de Dios. El creyente vive y depende de Dios. Amén. No quiere decir que no trabaje, no quiere decir que no haga las cosas que son necesarias en esta tierra. No quiere decir eso, pero el mundo, el incrédulo cree y se basa en que si no buscas esto no te vendrá. Pero recuerda que Dios es el dueño de todo, del oro y la plata. Él es el dueño aún de todo trabajo de esta tierra. Él es el dueño de todo lo creado. Amén. Porque Él dio sabiduría e inteligencia a nosotros siendo como hombres. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos lo permitió. Él nos permitió tener esa inteligencia para crear estas cosas que hoy nos facilitan en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero el incrédulo se hace necio porque no quiere ver la gloria de Dios. Amén. Pero cuando dice no unáis al yugo, no los escuches. Cuando uno está débil en Cristo Jesús, amén. Cuando uno se siente débil y se siente a escuchar a un incrédulo, ese enemigo hace que la fe quiera disminuir y está afectando a tu fe. Amén. Por eso no unáis a ese yugo desigual.
Amén. No escuches, no seas copartícipe de las palabras incrédulas. Amén. Porque también el enemigo hace esto. Pone a prueba diciéndote, si tú sigas así, ¿tú crees que el futuro, que Dios te lo va a hacer? Dios te lo va a dar. Queridos hermanos, Dios lo hace, porque de Él ya somos y de sus manos estamos y de Él esperamos todo. Dice la palabra de Dios que es todo, para todo y por todo es Jehová. Es Dios de los ejércitos, amén. Pero el incrédulo no lo ve, el incrédulo no quiere creerlo de esta manera. El incrédulo cree y se basa en que si no busca en sus propias manos no va a poder hallarlo, amén. Amén. Mas nosotros estamos convencidos y convertidos que el Señor lo hará todo para nosotros. Amén. Buscando de Él, porque dice la palabra de Dios que buscando el reino de Dios, todo vendrá por añadidura. Amén. Amén. Me acompañan, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. A Juan 20:24. Amén. Yo sigo lecturando en Corintios, amén. Me confirman lo que ya tienen Juan 20:24. Juan 20:24. Amén. Dice 16. ¿En qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Que lea, querido hermano, Juan 20:24, un hermano, amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Amén. Más adelante dice que Jesús se le había presentado a los discípulos y le había dicho paz a vosotros, amén. Pero en el prefacio de Juan 20:24 dice la incredulidad de Tomás, amén. Y dice que no se encontraba Tomás con ellos. ¿Dónde se encontraba Tomás entonces? Uno de los discípulos le decía, Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás, siendo incrédulo, le dijo que si no metiera la mano en su costado, que si no viera el lugar donde está, en los clavos donde le fue puesto al Señor Jesucristo, no iba a creer. Amén. Y el Señor se les presenta después de 8 días y le dice, se dirige directo a Tomás y le dice, ven y toca. Y le hizo tocar los lugares donde él había pedido que quería ver. Y ahí Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque tú has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creyeron. Amén. Pero, ¿qué pasaba aquí antes? ¿Por qué Tomás no estuvo con los discípulos también para ver a Jesucristo? Dentro del caminar de nuestro Señor Jesucristo también existe la incredulidad de nuestras vidas. Amén. Y cuando no vemos, porque Jesucristo había sido muerto para resucitar, amén, al tercer día. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no venía? ¿Por qué no se hallaba nada de él? Porque él estaba arrebatando las llaves del Hades y de la muerte, salvando a aquellas almas que en aquellos tiempos no conocieron de esa salvación, de un arrepentimiento, de una nueva vida, amén. Y entonces cuando llegó el día en que él se presentó, Tomás no estaba ahí. Así llegan nuestras vidas. También muchas veces tenemos incredulidades y como no vemos nada, queremos retroceder. Dice la palabra de Dios en Santiago que la duda es como las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y las echa para atrás. El que duda da un paso adelante, un paso atrás. El que sigue dudando sigue dando paso adelante, pero sigue retrocediendo. Amén. ¿Y qué pasaba con Tomás? Amén. No se encontraba. Así mismo cuando no podemos ver la gloria de Dios y está el enemigo introduciendo esa incredulidad en nuestra vida, no estamos ahí con aquellos discípulos que perseveraron para ver al Señor. Y cuando Tomás llegó, Tomás creyó cuando él vio. En aquel tiempo Jesús se le presentó físicamente y le hizo tocar las huellas donde estaba el lugar donde había clavado. Pero en este tiempo la incredulidad ha aumentado porque quizás Jesucristo no se presenta físicamente,
sino que se habla por a través de la palabra, sino que se siente cuando hay un corazón dispuesto a sentirlo, sino que se siente cuando dice, heme aquí, yo estoy a la puerta, y está tocando el corazón el Señor. Y cuando abrimos la puerta, es ahí cuando podemos hallar el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomás en aquel tiempo tuvo ese privilegio de ver. Tomás tuvo ese privilegio de ver al Señor Jesucristo físicamente y creer. Por eso el Señor le dijo, ahora me dices, ay Señor mío y Dios mío, porque me has visto. Pero decía el Señor en este tiempo, bienaventurado los que creen sin haberme visto. Amén. ¿Y quién ha visto el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Amén. El que anhela puede verlo. Amén. Si al Señor le permite dejarnos ver, porque Él sí se puede dejar ver. Él te deja ver las huellas para que tú puedas seguir un camino recto. Él te puede dejar ver sus huellas para que tú camines tras de Él y no camines por tu propia opinión. Amén. No como los incrédulos que se convierten siendo necios porque creen en sí mismos y dicen que si no lo busco con nuestras propias manos no lo voy a obtener. Amén. El necio se apoya en su propia opinión. Amén. Amén, gloria a Dios. Denle la alabanza a Jehová, gloria a Dios. Amén. Vamos, queridos hermanos, a 2 Corintios 4:4. Y es ahí donde vemos que el incrédulo es necio y se apoya en su propia opinión. ¿Por qué es necio? El necio es aquel que no tiene ni el conocimiento, solo cree en sí mismo. Amén. Un hermano que pueda leer 2 Corintios 4:4. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, los cuales es la imagen de Dios. Amén. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los hizo necios. Amén. Al cegarlos, les negó la luz de Cristo. Pero no sé si se han dado cuenta cuando ustedes están hablando a una alma y está fermentada y que no quiere creer, se convierte en discusión. Y nosotros no somos llamados a contender, sino de hacerlos ver la verdad. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos quieren contender, ahí viene esa necedad. Pero nosotros no podemos ser ya copartícipes de esa necedad. Solamente Dios se puede encargar. Si Jesús fue directo a Tomás para que ya no sea incrédulo, asimismo Jesús va a ir directo a aquellos que fueron incrédulos en este tiempo. Aún en nuestras familias, aún en nuestra propia mente, el Señor se nos acerca para que ya no seamos incrédulos. Amén. Amén. Y al contender, hay cuestiones necias. Amén. Amén. Gloria a Dios. También un hermano que pueda leer en 2 Timoteo 2:23. Amén. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que vendrán con tiempo. Amén. Desecha las cuestiones necias. Cuando dice el Señor, no seamos de aquel yugo de los incrédulos, desecha esas cuestiones necias. Amén. ¿Por qué? Porque esas cuestiones necias también afectan a la fe, afectan a un corazón que está creyente a Cristo. Ahora, si tú vas con un hermano que recién está caminando y dando la palabra de Dios en las calles y se presenta una alma incrédula, el hermano va a escuchar las palabras que ellos están diciendo. Amén. Y la fe de ellos va a disminuir. Su corazón se va a contaminar. ¿Por qué? Porque escuchó al incrédulo. Pero el que está fermentado en Cristo Jesús sabe lo que Dios ha puesto en su vida, sabe lo que Dios está preparando aunque no lo vea. Por eso el Señor nos dice que caminemos con convicción, que caminemos con certeza, porque estamos viendo más allá de lo que Dios quiere hacer, porque Jehová va un paso más adelante que ellos y más aún que nosotros. Amén. Amén. Al caminar con convicción y con certeza, Jehová mueve todas las piezas. Porque no estamos escuchando a las palabras necias, no estamos escuchando a las palabras de aquellos que quieren destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Porque esto se levanta el enemigo, esto se levanta el espíritu de incredulidad en nuestras vidas. Amén. Para hacernos retroceder, hacernos dudar como las olas del mar, hacer un pisar adelante y pisar atrás, pero no avanzamos. Amén. Amén.
Volvamos a 2 Corintios, querido hermano. ¿Ven? 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo decía, ¿cómo no tocar lo inmundo? No vamos a hablar con ellos tampoco. No, al decir no tocar lo inmundo, que no seamos partícipes. Dice la palabra de Dios que tales no heredarán el reino de los cielos. Amén. Pero ¿cómo no van a heredar? Sino que se da una oportunidad de creer a Jesucristo, que solamente Dios puede hacerlo. Amén. No toquéis lo inmundo no entrará, pero si Jehová comienza a limpiar en aquella vida, Jehová va a permitir que ya no sea inmundo, porque dice la palabra de Dios, ya no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Amén. Si Dios permite limpiar esa persona, limpiar esa alma, limpiar hasta nuestra propia mente para ya no estar incrédulos, Jehová va a hacer la obra. Y dice, no toquéis lo inmundo, no seas partícipe a sus cuestiones por falta de fe, porque eso contamina nuestro corazón. Amén. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso el prefacio dice, somos templo del Dios viviente. Tú sabes el poder y el potencial que Dios pone en sus hijos. Quizás nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí lo ve. Por eso Dios nos escogió, por eso Dios te eligió. Amén. Amén, gloria a Dios. El 7, queridos hermanos, 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice que tenemos tales promesas. La incredulidad, al llegar a nosotros, hace dudar de las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Amén? Pero dice el Señor, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tú tienes esa promesa que Dios te ha dado, no escuches a aquellos incrédulos, no escuches aquellas palabras que quieren hacerte retroceder. No porque digan que tu futuro lo tiene Cristo. Amén. Aún las deudas las tiene Cristo. Los problemas en los hogares aún no tiene Cristo. Los problemas en nuestras vidas seculares, personales, aún no tiene Cristo. Amén. Solo que aquellas personas no conocen. Como no conocen, no tienen paz. Dice la palabra de Dios que la paz que Él nos dio, el mundo no nos la dio. Y como no nos la dio, no nos la puede quitar. La paz que hoy te da Jesucristo por haber aceptado, amén, por haber perseverado, por aún seguir en el caminar, porque no todos estamos aquí, todos retrocedieron, todos miraron atrás, todos no quisieron creer en el poder de Dios, amén. Pero los pocos que estamos, amén, y los pocos que Dios está delante de nosotros está Jehová, porque Él nos elige, Él nos sostiene, Él nos sustenta. No quiere decir que los que estamos aquí, no quiere decir que no nos falte nada, amén, porque todo lo tiene Cristo en nuestras vidas, amén. Amén. Con la contaminación de la carne, dice que limpiémonos de toda contaminación de la carne. Nosotros somos templo, pero cuando se contamina, se convierte en carne y no quiere hacer las cosas de Dios. Nuestra carne, cuando estamos delante de Dios, ya está aquí, ya está acostumbrada a hacer a la obra de Dios. Sí, aunque tiene debilidades, tiene flaqueza, muchas veces cuando se contamina esta carne, este templo, es cuando entra la pereza, es cuando entra la vagancia, es cuando entra el conformismo. Ahí se contamina la carne, ahí se contamina el templo de Dios. Por eso dice, limpiado de toda contaminación de su carne. Amén, porque esta carne es la única que nos ayuda a hacer la obra de Dios cuando es templo de Dios. Amén, amén. Y dice que también la contaminación del espíritu, para que no entre ni la incredulidad, amén, para que esa fe que está en nuestro espíritu siga perseverando en Cristo Jesús, porque tales cosas
después contamina el corazón y contamina el espíritu que ha renovado nuestro Señor Jesucristo. Que para bautizo no fue para limpiar la carne, dice el Señor, sino para ser nueva criatura, nuevo hombre, nuevo ser. Amén. Amén. Y nos vamos, queridos hermanos, a 1 Corintios 15:33. Amén. Amén, hermano. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Lo que aprendemos aquí en la casa de Dios. Amén. ¿Y por qué las malas conversaciones? Lo que es afuera. Nuestros compañeros, nuestros vecinos, aún la familia cuando no está en Cristo Jesús. Hay conversaciones que corrompen las buenas costumbres de Dios. Amén. Estamos dentro de la casa de Dios y dice, no erréis. No mires esas cosas. Ponte atento a lo que está pasando, porque esas cosas contaminan el espíritu, contaminan la vida que estás llevando en Cristo de Dios, en Cristo Jesús. Dice, perfecciona la santidad en el temor de Dios. Ahí mismo, en 2 Corintios 7:1, perfecciona la santidad en el temor de Dios. Amén. Temiendo a Dios, dice la palabra de Dios que santifícalos en tu verdad. En Juan 17, santifícalos en tu verdad, porque la palabra es verdad. Y la única que nos puede limpiar, redarguir, instruir cuando nosotros no podemos ver, amén, es la palabra de Dios. Amén. La palabra te hace reconocer lo mal que estamos caminando. ¿Por qué? Porque es la única profeta que sin colorante, que sin aumentarle y sin quitarle, te dice todas las cosas con verdad. Amén. Y aunque nos duela nuestra alma, aunque nos duela lo que está diciendo, es verdad. Porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras falencias, nuestras debilidades y lo que hacemos delante de sus ojos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y hasta aquí la palabra de Dios. Amén.